Ok. Entonces, vamos a ver lo que son como tal los circuitos en serie, ¿sale? Recuerden que habíamos dicho que los circuitos pues eran en sí un componente en el que estaban conectados varios subcomponentes y que teníamos de diferentes tipos. El más sencillo de los circuitos pues es precisamente el circuito en serie y decimos que un circuito en serie es un tipo de circuito eléctrico provisto de un camino para la corriente, que debe alcanzar a todos los bordes o terminales conectados a la red de manera sucesiva. Es decir, van uno atrás de otro, ¿sale? Conectando todos sus puntos de salida con el siguiente punto de entrada. Y el ejemplo que habíamos puesto, bueno, un ejemplo que muy sencillo, es las lucecitas navideñas, que antes teníamos un foquito, otro foquito, otro foquito, otro foquito, y de esta manera teníamos lo que eran las series navideñas, de ahí el nombre, ¿sale? ¿Qué pasaba o qué pasa con las antiguas series navideñas? Cuando uno de esos foquitos se fundía, toda la serie dejaba de funcionar. ¿Esto por qué? Pues precisamente porque al estar en serie, si uno de estos focos fallaba, por ejemplo, el último, el resto dejaba de funcionar. Por lo mismo, porque ya no había una secuencia energética y se cortaba el caminito energético, ¿sale? Es decir, eran o son de cierta manera ineficientes, ¿sale? Entonces, todos los puntos o las conexiones, todo lo que funciona, debe de estar conectado y debe de ser funcional. Si uno falla, el resto se cae, ¿sale? De ahí el nombre de que sean circuitos en serie. Después tenemos que los circuitos en serie suministran a los terminales la misma cantidad de corriente en la misma o idéntica intensidad y provee al circuito de una resistencia equivalente igual a la suma de las resistencias de cada terminal. Ahorita vamos a entender más este texto, ¿sale? Pero siempre más alta que la mayor de ellas. Esto significa que mientras más terminales añadimos, la resistencia incrementa en vez de disminuir, como pasa con los circuitos en paralelo. Nosotros recordemos que para que exista un circuito debe de haber una fuente, ¿sale? Esta fuente podía ser, por ejemplo, una batería que tuviera precisamente una conexión, ¿sale? O pudiera ser, dijimos que, por ejemplo, los enchufes eléctricos y que todo esto debería estar conectado, ¿sale? Y que la energía seguía un caminito. Este caminito pues iba pasando, por ejemplo, de un foco a otro foco, otro foco, otro foco. Cada uno de estos focos generaba una resistencia y al mismo tiempo esta resistencia es la suma de todos estos focos, ¿sale? Es decir, todo esto al ser una serie o ser un circuito debe de sumar un total. Por lo tanto, la energía y la resistencia se distribuye entre cada uno de los componentes, pero no necesariamente tiene que ser algo negativo, ¿sale? Ahorita cuando veamos las fórmulas vamos a entender más cómo funciona esta parte de los circuitos en serie, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Vale. Ok. Entonces, los siguientes dibujos que tenemos son precisamente ejemplos de circuitos en serie, ¿sale? El primero que tenemos es, por ejemplo, está el enchufe, y se fijan bien en los 120 voltios. Después, pues viene precisamente una resistencia o una separación, y después tenemos una segunda resistencia. Pero esta segunda resistencia no es una resistencia como tal, sino que en realidad es un foco. Este foco, recuerden que lo llamamos dentro de las definiciones como un receptor, que lo que hace es que recibe precisamente esta energía y la transforma en otro tipo de energía, por ejemplo, energía lumínica, energía térmica, por ejemplo, un ventilador, pudiera ser otro tipo de energía, genera energía eólica, ¿sale? Después tenemos por acá un interruptor, que es el que regula precisamente el paso de esa energía. Entonces, este de aquí es un circuito en serie muy sencillo, ¿sale? Si lo queremos identificar en nuestra casa, pues este pudiera ser la caja de voltaje, la caja donde está la pastilla que energiza toda la casa, y posteriormente los fusibles para proteger precisamente los aparatos electrónicos. Viene el primer contacto, por ejemplo, el contacto que está en la sala, el contacto que está en la cochera y que se conecta directamente al foco. Pasa la energía a través de él, fluye y sigue su camino, ¿sale? Hasta regresar nuevamente al generador. Claro, esto es la energía restante. Otro tipo de circuito en serie es cuando tenemos, por ejemplo, los foquitos navideños que se conectan directamente a lo que es la corriente eléctrica y están uno tras otro, ¿sale? Están conectados y después la energía restante regresa. Ese es otro tipo de circuito. Otro tipo de circuito en serie pudiera ser, por ejemplo, este de aquí,
Este pudiera llegar a ser en serie o pudiera llegar a ser en paralelo. Depende también del tipo de conexión y de cómo esté configurada su conexión, ¿sale? Por ejemplo, aquí viene desde la fuente de energía, el generador, pasa a través de los fusibles, llega un foco, otro foco, sigue su camino, pero este contacto que tenemos aquí lo que hace es cortar el suministro energético, ¿sale? Y después, si lo reactivamos, ¿qué es lo que hace? Que permite nuevamente que pase la energía, que fluya y por lo tanto regrese, ¿sale? Se completa el circuito. Otro, pues es este, súper parecido al anterior, pero los foquitos siguen estando en serie, ¿sale? Ahora, en la parte de abajo tenemos ya una representación o un dibujo esquemático, que es como generalmente se representan los circuitos eléctricos, ¿sale? Recuerden que tenemos diferentes tipos, este es el más sencillo, el circuito en serie, y tenemos generalmente una batería o un generador, ¿sale? Un generador de energía, que es el que provee de energía. Y recuerden que cuando tenemos una batería, en este caso la batería cuando es corriente directa, la corriente directa sigue un solo camino, sigue del polo positivo al polo negativo, ¿sale? A diferencia de la corriente alterna, que la corriente alterna pueden ser tanto positivo como negativo uno o pueden ir cambiando el orden, ¿sale? En este caso, como estamos hablando de una batería, nos dice que va del polo positivo al polo negativo. Entonces, el camino que sigue la energía es de este polo del positivo, va caminando, llega hacia uno de los focos, que es una resistencia, pasa la energía a través de él y sigue su camino hacia el siguiente, donde hay otra resistencia energética. Cuando hablamos de resistencia energética, también estamos hablando de los receptores, que lo que hacen es tomar esa energía y transformarlo. Una vez que tomó la energía y la transformó y le sobró energía, por decirlo de alguna forma, permite que el restante siga su camino hacia el polo negativo. ¿Sale? Y así, una vez que llega al polo negativo, aquí nuevamente interactúa con los componentes de la batería para volver a salir una carga positiva, ¿sale? Y volver a entrar en el circuito eléctrico. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Después tenemos al lado derecho, este de aquí, pues es un dibujo esquemático que es como generalmente se representa, ¿sale? Tenemos generalmente esto de aquí que va a ser la entrada o la fuente de poder, la fuente energética, que es la que va a proveer de energía a los sistemas. Y después tenemos precisamente el circuito, ¿sale? Este ya es un circuito muy típico, es un circuito muy común, pero puede que lo encuentren de manera diferente, ¿sale? Las resistencias se representan generalmente con este circulito y una X que indica que hay una resistencia o que hay allí un receptor energético que transforma esa energía, o también lo más probable es que lo encontremos como si fuera una pequeña secuencia, ¿sale? Que venga en esta forma otra vez y después siga su camino. Es la forma en la que generalmente vamos a encontrar representadas las resistencias o los receptores, ¿sale? Ya depende mucho del esquema que ustedes vean o del autor, pero generalmente se representan de esta manera. Ahora, ya que tenemos esto, vamos a ver un ejemplo, bueno, vamos a ver dos ejemplos de lo que es precisamente el cálculo de resistencias y de energía, y vamos a ver los dibujitos, ¿sale? Entonces, lo que tenemos aquí nos dice que en un circuito de resistencias en serie, las corrientes son las mismas para cada una de ellas y la tensión se suma, calculando cada una de ellas por separado. Entonces, se fijan lo que tenemos aquí es básicamente un ejemplo muy grande y un esquema muy grande de cómo se trabajan las fórmulas dentro de los circuitos en serie, ¿sale? Lo primero que quiero que noten antes de copiar es precisamente el dibujo que tenemos aquí. De entrada, tenemos aquí la batería o la fuente de poder, ¿sale? El generador. Entonces, lo que tenemos siempre que identificar es precisamente que haya un voltaje positivo y una carga negativa. ¿Sale? Carga positiva, carga negativa, voltaje positivo, voltaje negativo. Después de eso, ya que identificamos cuál es la carga positiva y cuál es la negativa, hay que recordar identificar el camino que van a seguir cada una de ellas. En este caso, si tenemos aquí el positivo, quiere decir que el orden va a ir hacia arriba, ¿sale? Y después va a seguir hacia la derecha, va a bajar y después hacia la izquierda hasta regresar al punto negativo, ¿sale? Entonces, después de eso, tenemos esto de aquí, que es la resistencia 1. Generalmente los esquemas o los dibujos nos van a decir que tenemos una resistencia o un receptor. Entonces, entendamos que estos como rayitos son resistencias o receptores.
Es decir, son puntos en los que llega la energía y hace un cambio, ¿sale? Ya sea porque hay un foco, ya sea porque hay una bocina, porque hay un televisor o algo, ¿sale? Hay un receptor, algo que va a consumir energía. Después, vamos a tener que cada una de estas resistencias van a estar representadas precisamente por la letra R. Y su unidad, como ya lo habíamos visto, es este simbolito de aquí, que es el símbolo de omega, que significa ohms, ¿sale? Entonces, los ohms significan una resistencia al paso energético. En este caso, si se fijan, cada una de las resistencias tiene un valor diferente. La primera es de 10, la siguiente es de 20 y la tercera es de 30. Finalmente, el último dato que tenemos aquí es un voltaje de 180 voltios, ¿sale? Es decir, es la cantidad de energía que está entrando al inicio, la intensidad. Ahora, este de aquí como tal es un esquema general. Casi todos los esquemas que ustedes encuentren o que ustedes visualicen van a traer estos datos. Pero a partir de estos datos nosotros ya podemos hacer diferentes cálculos, ¿sale? Que son precisamente los cálculos que vamos a ver el día de hoy. Entonces, dentro de esos cálculos, lo que vamos a encontrar van a ser diferentes fórmulas. Las fórmulas, bueno, si ustedes quieren tomarle foto a esto de aquí, adelante. Ahorita lo vamos a explicar para que quede un poquito más claro. Pero a partir de esto, pues vamos a encontrar diferentes datos, ¿sale? Lo primero que viene aquí esquematizado es esto de aquí, que nos dice R1 más R2 más R3 es igual a RT. Esta primera fórmula que tenemos aquí es la fórmula de resistencia total, es decir, la suma de todas y cada una de las resistencias que están componiendo el circuito eléctrico. Esto en realidad es un cálculo muy simple porque la resistencia total se suma, bueno, se calcula más bien, sumando todas y cada una de las resistencias como viene aquí abajo. Entonces, por ejemplo, tenemos resistencia 1 que vale 10, la resistencia 2 que vale 20 y la resistencia 3 que vale 30. Se suman 10 más 20 más 30, nos va a dar un total de 60 ohms. ¿Sale? Entonces, ese es el primer cálculo y esa pudiera ser nuestra primera fórmula. La voy a escribir aquí abajo por si alguien la quiere tener ahí presente. Entonces, recuerden, la resistencia total va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 más el número total de resistencias que tenga nuestro circuito. Si tiene 5, 6, 7, 10, 20, 200, se tienen que sumar todas y cada una de esas resistencias, ¿sale? En el caso de una serie navideña, muy probablemente encuentren dos resistencias, una que es en serie y la otra que es en paralelo, ¿sale? Pero las unidades es que siempre van a estar en ohms, en este caso 60, que es la suma, ¿sale? La siguiente fórmula que podemos ver aquí en este dibujito es esta de aquí, la IT, ¿sale? Esta como tal es la fórmula de corriente o de intensidad, ¿sale? Entonces, IT es corriente o intensidad eléctrica. Entonces la voy a reescribir aquí abajo ahorita en un segundo y esta se escribe como V sobre RT, es decir, el voltaje sobre la resistencia total. Entonces, esta la voy a escribir acá abajo para que quede también ahí un poquito más clara. IT, entonces aquí le ponemos intensidad de la corriente, que recuerden que la corriente es la cantidad o la fuerza con la que viene la electricidad del generador o del poste o del cable que está conectado del poste a nuestras casas, ¿sale? Entonces, intensidad es igual al voltaje, que es el voltaje total, sobre lo que es la resistencia total. En este caso, si se fijan, ahí ya viene resuelto el problema y nos está indicando que el voltaje es de 180, que es es el voltaje de entrada. Y este voltaje después se va a dividir entre la resistencia total que tenemos en el sistema. Entonces tenemos una resistencia de 60, por lo tanto son 180 entre 60, nos va a dar un total de 3. Ahora, si se fijan, en este ejercicio viene marcado como 3A. Recuerden que la A representa amperios y así es como se mide la intensidad que llega a un equipo. Entonces, por ejemplo, si ustedes toman el cargador de su celular, van a ver que dice 2.1 miliamperios. Esa es la intensidad o la cantidad de energía que está dejando pasar su cargador en ese momento para que su teléfono no se eche a perder. O si toman el de la computadora, va a decir que tiene una intensidad
de 7.3 amperios. Esa es la intensidad o la cantidad de corriente energética que va a dejar pasar el cargador para que no se eche a perder la computadora, ¿vale? Después tenemos otras fórmulas que vienen, o bueno, otras fórmulas que vienen aquí, pero en realidad es la misma, que son estas de acá, que es el voltaje. Este voltaje no es el voltaje de entrada que viene marcado acá, sino que este voltaje de aquí viene representado por el voltaje individual de cada uno de los componentes del circuito, ¿sale? En este caso, tenemos aquí un componente, otro componente y otro componente, que quedamos que se llamaban resistencias, pero estas resistencias estaban representando a un receptor o a un equipo conectado. Si lo queremos ver desde otra forma o con otra perspectiva, podríamos decir que esto de aquí es el cable que viene del poste que está fuera de nuestras casas, ¿sale? Entonces viene el cable, se conecta, llegan 180 volts. Luego, lo primero que hace al entrar a la casa es conectarse al celular. Después tenemos conectada, por ejemplo, el módem de internet y finalmente está conectado el televisor. Entonces, cada uno de estos equipos, dependiendo de la intensidad de la corriente que haya y del voltaje total, va a generar su propio voltaje de manera individual, ¿sale? En este caso, si se fijan, la fórmula viene como voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Pero nosotros lo podemos representar como VI, es decir, voltaje individual. Ahorita escribo la fórmula acá abajo. Este voltaje individual se representa multiplicando la resistencia de ese equipo por la intensidad de corriente general. Esta intensidad que nosotros ya calculamos se divide y va a ser generalmente la misma. Entonces lo voy a escribir aquí abajo. Lo ponemos como VI o voltaje individual. Entonces, voltaje individual. ¿Sale? Y quedamos que este voltaje individual iba a ser igual a la intensidad de corriente que multiplica precisamente a la resistencia, pero la resistencia individual de cada equipo. Entonces, si se fijan, en este ejemplo que tenemos aquí, tenemos la resistencia de cada uno de los equipos, en este caso la resistencia 1, que vale 10, y multiplica a la intensidad de la corriente, que son 3 amperios. 10 por 3, 30 volts. Este es el consumo energético que está teniendo cada uno de los equipos. Después tenemos, por ejemplo, el siguiente nos dice que tiene una resistencia de 20 y la intensidad de corriente es de 3, por lo tanto su voltaje es de 60 volts, ¿sale? Y el tercero que nos está diciendo que es una resistencia de 30 o un consumo de 30 y tiene nuevamente el amperaje que es de 3 y esto nos da un total de 90 volts, ¿sale? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Vale. Entonces, si ya quedó clara esta parte, vamos a pasar a resolver un ejercicio con varios puntos y vamos entonces ahora a identificar cómo utilizar estas fórmulas, ¿sale? Que como ya vieron, pues en realidad es algo muy sencillo. Entonces voy a cambiar de página. Tenemos el siguiente circuito, que es este de aquí. Se fijan, es prácticamente muy parecido al anterior y nos dice, calcula la resistencia total, calcula la corriente de la fuente, determina los voltajes 1, 2 y 3, que son los voltajes individuales, calcula la potencia disipada por cada una de las resistencias, ahorita vamos a ver qué es eso, y determina la potencia entregada por la fuente, así como el resultado que coincida con él o a partir del inciso C. Ahora, son varios puntos que pareciera que es mucho, pero en realidad son puntos que son muy sencillos de calcular y ahorita los vamos a calcular, como les había comentado al inicio, y estos cálculos son tan fáciles que en realidad ni siquiera es necesario hacer uso de la calculadora, ¿sale? Los pueden hacer la mayoría de manera mental, Samantha. Entonces, vamos con el primero y nos dice que calculemos la resistencia total. Vamos a escribir aquí primero los datos que ya tenemos. Si se fijan, tenemos una fuente de entrada o un generador que nos está diciendo que está entregando 20 volts de entrada, ¿sale? Es un voltaje muy chiquito. Después tenemos la resistencia 1, que son 2 ohms, la resistencia 2, que tiene 1, y la resistencia 3, que tiene 5. Entonces, con que identificamos estos primeros 4 datos, con eso ya podemos empezar a trabajar. Resistencia 1, 2, 3 y el voltaje de entrada.
Entonces vamos a escribirlos aquí. Nuestra resistencia 1, que vale 2 ohms. La resistencia 2, que es igual a 1 ohm. Y la resistencia 3, que es igual a 5 ohms. Después, nuestro voltaje es de 20 volts. Entonces, vamos a poner que el voltaje es igual a 20 volts. Listo. Y nos están pidiendo primero la resistencia total. Entonces, la resistencia total, quedamos que era la suma de todas las resistencias. La resistencia 1, la resistencia 2 y en este caso la resistencia 3. Pero que vamos a ir añadiendo la cantidad de resistencias que tenga cada sistema. Si son 5, son 5. Si son 10, vamos a sumar 10. Si son 15, vamos a sumar 15, ¿sale? Entonces, la resistencia total va a ser igual a la resistencia 1, que en este caso vale 2, más 1, más 5. Por lo tanto, la resistencia total de este sistema es igual a 8, ¿sale? Y lo ponemos aquí. La resistencia total es de 8 ohms. Listo, con esto ya tenemos el primer inciso, ya tenemos el inciso A, que es este de acá, calcular la resistencia total. Entonces aquí le ponemos inciso A y ya con esto ya quedó resuelto el primer ejercicio, ¿sale? Recuerden que la unidad es este símbolo de omega. Por ejemplo, si en los ejercicios que vienen en las actividades de Classroom no van a poder poner la omega muy probablemente, entonces escriban el nombre completo, que en este caso sería ohms, ¿sale? Y ya con eso sabemos que estamos hablando de resistencia. Ahora, el siguiente inciso nos pide calcular la corriente de la fuente. La corriente de la fuente, recuerden que es la intensidad con la que está corriendo o con la que está moviendo esa corriente eléctrica. Para calcular eso, necesitamos hacer uso de la fórmula que es I, que es igual al voltaje sobre la resistencia total. Pero este voltaje que nosotros vamos a utilizar aquí, si quieren lo podemos poner como voltaje total para no confundirnos, que es el voltaje que está entrando al sistema. Entonces, este es el inciso B, lo ponemos aquí, únicamente vamos a sustituir nuestra intensidad de corriente, va a ser igual a 20 volts que están entrando sobre la resistencia que ya calculamos, que es de 8 ohms. 20 sobre 8, esto nos va a dar una intensidad de 2.5 amperios, ¿sale? Y listo, con esto ya tenemos el inciso B, ¿sale? Este puede cambiar en sus teléfonos, por eso es que utilizamos los cubitos, porque los cubitos lo que hacen es poner una mayor resistencia y disminuir la intensidad. Si se fijan, la mayoría de los cubitos eléctricos dicen miliamperios o microamperios o nanoamperios, dependiendo del equipo que tengamos, ¿sale? Entonces ya tenemos el inciso B. El inciso C nos está diciendo, determina los voltajes 1, 2 y 3. Es decir, debemos de calcular los voltajes individuales de cada una de las resistencias que ya tenemos aquí. Entonces vamos a ponerlo acá como inciso C. Y vamos a ponerlo como morado. Ya no cabe. Bueno, lo vamos a escribir del otro lado. Para el inciso C, vamos a ponerlo aquí. Nos piden el voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Son los voltajes de cada una de las resistencias. Y recuerden que para poder calcular esto, hacemos uso de la fórmula que voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces, el voltaje 1 va a ser igual a una intensidad de 2.5 amperios, que ya calculamos que esa no cambia, es la misma para todos. Entonces, 2.5 amperios, y va a multiplicar a la resistencia de cada uno de estos voltajes. Y quedamos que las resistencias serán de 2, 1, y la última es de 5. Entonces, esto lo vamos a multiplicar por 2, por 1 y por 5. Por lo tanto, el primer voltaje va a ser de 5 volts. El segundo es de 2.5 volts. Y el tercero es de 12.5 volts. ¿Sale? Estas son amperios, en ohms, perdón. Ohms y ohms. Entonces tenemos 5, 2.5 y 12.5. Y listo, con esto calculamos el inciso C. ¿Sale? Ahora, ¿cómo comprobamos que esto esté bien? Porque la suma de estos tres nos tiene que dar el voltaje de entrada. Entonces, si nosotros sumamos 5 más 2.5 más 12.5, esto al final nos va a dar un total de 20 volts, que es precisamente el voltaje que está entrando al sistema. ¿Sale? Es la forma de comprobar que está bien hecha la operación. Ya con esto calculamos el inciso C.
Ahora, después de eso, el problema nos está pidiendo, calcula la potencia disipada por la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. ¿Qué es la potencia disipada? La potencia disipada es cuánto está transformando de esto que está recibiendo cada una de las resistencias en energía propia, ¿sale? Por ejemplo, hablábamos de que un refrigerador recibe cierto voltaje, recibe cierta corriente y lo transforma. Esa energía que transforma ahora ya no se llama como tal voltaje, sino que se llaman watts o vatios, ¿sale? Entonces vamos a calcular precisamente esa potencia disipada o esa potencia transformada en watts o en vatios. Entonces vamos a ponerlo acá, lo vamos a poner con este naranjita o color salmón, no sé qué color sea, y decimos que la potencia disipada, esta no la habíamos visto, esta fórmula, es igual a la intensidad por el voltaje. ¿Sale? Entonces, esta potencia disipada la vamos a calcular aquí, la vamos a poner aquí como potencia disipada. O vamos a poner la potencia en watts o vatios. ¿Sale? Entonces, vamos a ponerla para cada uno y la potencia disipada 1 va aquí, potencia 2 y potencia 3. Entonces, como va intensidad por voltaje, van a ser 2.5 amperios. Van acá otra vez 2.5 amperios. Y esto va a multiplicar ahora al voltaje que ya calculamos previamente, es decir, a los voltajes individuales. Entonces aquí sería por 5, por 2.5 y por 12.5. El primero nos va a dar una potencia disipada de 12.5, el siguiente de 6.25 y el tercero de 31.25. ¿Sale? Estos van a quedar en watts. Lo vamos a poner únicamente con la letra W. Y recuerden que también los watts son los vatios, es decir, la energía que transformó ese equipo, la energía que recibió y que transformó en otro tipo de energía. 12.5 watts o 12.5 vatios, 6.25 watts o vatios y 31.25 watts o vatios. ¿Sale? Y con esto ya calculamos el inciso D. ¿Sale? Finalmente, nos están pidiendo lo que es el inciso E, determine la potencia entregada por la fuente y determine el resultado con el inciso C. Este último punto que nos están pidiendo aquí, en realidad, aunque suene un poco confuso, todo lo que nos está diciendo es que sumemos el total de la energía disipada. Entonces, nuestra energía disipada, ya quedamos que es igual a 12.5, 6.25 y 31.25. La suma de todo esto nos debe de dar 50 watts, ¿sale? Lo ponemos aquí, 50 watts. La potencia total, la podemos escribir aquí si quieren, potencia total, va a ser igual a 2.5 amperios de resistencia por todo el sistema, y esto lo multiplicamos también por 20 voltios, y nos va a dar un total de 50 watts. Esto último que acabo de hacer es un cálculo adicional, y es un cálculo que nos sirve para verificar que efectivamente la potencia del sistema o la potencia que está consumiendo el sistema en total sea igual a lo que está consumiendo todos y cada uno de estos, a la suma de todo esto, ¿sale? Entonces la suma de lo que está transformando cada uno de ellos nos da 50 watts, que es lo mismo que el sistema está generando, ¿sale?